Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Beit Shuvu, Naples, Florida. Me encuentro con el pastor José Spinato, no solamente de Beit Shuvu aquí, de Naples, sino también Beit Shuvu, Santa Cruz, Bolivia. También Cultura del Reino. Queremos darle la bienvenida a todos estos diferentes ramas de ministerio que están bajo la sombrilla del pastor Spinato. Les saluda el pastor Oscar Salinas desde la ciudad de Naples y es un gusto poder estar aquí con mi familia y compartir Parashat Vayera con el pastor Spinato y el resto de la congregación que tenemos presente. Saludamos a los hermanos a distancia. Para los que no lo conocen, pues conózcalo hoy, que estamos trabajando aquí y el pastor Spinato va a compartir brevemente lo que se está haciendo aquí. El pastor Spinato, su esposa y algunos otros de los talmidim de aquí están estudiando con Ahavat Ami International, estamos estudiando todos, así es que la línea de pensamiento viene del judaísmo ortodoxo con el Mesías judío, obviamente bajo la dirección del rabino Dr. Itzhak Shapira. Pastor, es un gusto estar aquí, Shabbat Shalom, es un placer, me siento en familia siempre. Cuéntenos qué está pasando primeramente aquí en Shuvu, Naples y después allá en Santa Cruz. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por estar aquí presente. Sabe usted que esta es su casa. Gracias, pastor. Mientras no la venda. No la vamos a vender. Y queremos pues decirle que estamos súper contentos. Cada vez que ustedes vienen, para nosotros es una alegría muy grande porque traen alimento fresco. Y aparte de eso, sabemos que viene representando al ministerio Ahavat Ami de nuestro rabino Dr. Itzhak Shapira, del cual todos estamos estudiando y estamos muy contentos por pertenecer a esta línea de estudio de pensamiento que creemos la más acertada. Amén, pastor. Damos gracias al Eterno porque finalmente llegamos donde queríamos llegar. Queríamos llegar a un lugar donde pudiéramos aprender algo y no tener que volver a reemplazarlo como hemos venido haciendo en 2 o 3 oportunidades. Y ya sabemos que estamos en el camino correcto y definitivo. Nuestro ministerio acá en Naples, Shuvu Naples, Beit Shuvu Naples, está creciendo. Tenemos gente que está muy comprometida ya con el estudio de la palabra y temerosos del Eterno, obviamente. Bueno, Shabbat Shalom a todos y bienvenidos nuevamente a Beit Shuvu Naples. Estamos transmitiendo en vivo también y le vamos a pedir algo muy importante en este momento a cada uno de ustedes. ¿Sabe lo que es, verdad? Comparta, comparta, comparta y también pónganos un super duper double like, por favor, en nuestros canales. A las personas que están cerca de Naples, por favor haga contacto con el pastor Spinato. Su información la va a ver ahí, para que sea parte de esta gran familia en diferentes partes de la tierra. Bueno, vamos a decir la brajá por el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok vedibrei Torah. Bendito eres tú, Rey del universo, que nos has instruido en inmiscuirnos en las palabras de tu Torah. Amén ve amén, en el nombre de Yeshua. Estamos en Parashat Vayera en este momento.
y apareció. Va yera. Hay una vav que hay dentro de este inicio, y dicen los sabios de Israel que cuando una porción inicia con una vav es una continuación de lo que ocurrió anterior. Si recordamos anteriormente, terminó en Bereshit 17, en el pacto que hizo el Eterno, en el Brit Milá, con nuestro padre Abraham y los siervos de Abraham. Recordemos eso muy claro. Y en este momento, cuando vienen, los sabios van a decirnos qué está ocurriendo. Estamos en Vayera, en Bereshit 18.1 al 22.24, Génesis. La Haftará es Melachim Bet, Segunda de Reyes 4.1 al 23, y hay diferentes porciones en la Brit Hadashah. Estamos hoy en 16 de noviembre 2024, que es el 15 de Hesvan del 5785. Inicia la parashá de esta manera y dice: y el Señor se le apareció en el Sinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. ¿Qué significa esta visita de estos 3 malachim, estos 3 mensajeros, no solamente ángeles, sino mensajeros del reino? Nos damos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. En la porción anterior vemos que había tenido su Brit Milá, tanto él como sus siervos dentro de su casa que venían de las naciones, y estas parashot son muy importantes desde el momento que parte nuestro padre Abraham, Lech Lechá, como hijos de Abraham, como dice el libro de Gálatas, capítulo 3, dice claramente que debemos de hacer las obras de nuestro padre Abraham, con emuná, con fe a través del Mesías. Ahora, estamos viendo aquí algo muy interesante, que aquí se le aparecen estos 3 mensajeros del rostro, estos 3 mensajeros, y Rashi comenta que dice esto, dice, se le apareció Hashem. ¿Por qué dice se le apareció Hashem? Porque usa el tetragramatón, Yud-Kei Vav-Kei, el nombre del Eterno, en hebreo se usa aquí en esta porción. Se le apareció el Eterno y usa las 4 letras, ¿ok? Y dice esto lo siguiente, dice, visitando a un enfermo. Dice Rashi que vino el Eterno a visitar a un enfermo. Y Rabbi Hana ben Hanina dice, era el 3er día después de su circuncisión y el santo, bendito sea, vino a preguntarle cómo estaba o cómo se sentía. Junto a los terebintos de Mamre, el Señor se le apareció a Abraham en la propiedad de Mamre. Estaba sentado, las consonantes también deletrean, estaba sentado. Abraham intentó levantarse, pero el santo le tranquilizó, siéntate y yo me levantaré. Dentro del hebreo vemos un juego de palabras muy importante que no podemos poner a un lado, porque vamos a ver una conversación en singular. Aunque hay 3 agentes del reino, hay uno en el cual él se está dirigiendo continuamente. Ahora lo que está diciendo Rashi, el comentarista francés, está diciendo de que el Eterno vino a saludarlo. ¿Por qué? Porque dice que estaba en el 3er día de su circuncisión, en el 3er día de su Brit Milá. Creo que el rabino Shapira estaba hablando sobre el Brit Milá y diciendo, ustedes se pueden poner a pensar cuando él se hizo la circuncisión él mismo, en un lugar tan caliente, a donde no había anestesia, a donde no estaba bajo un médico que lo estuviera atendiendo en un hospital, y nos ponemos a pensar cuando agarró el cuchillo para hacer el corte, nosotros los varones, suena como algo bastante doloroso. Es doloroso la cirugía, pero bueno, no como la del padre Abraham. Y como los otros discípulos de Abraham, que eran de las naciones, pasaron por ese pacto. Es interesante ver que él, dicen los sabios, que estaba en el 3er día, que supuestamente es el día más doloroso de la Brit Milá.
Él no se detuvo en ningún momento, Él corrió cuando los vio. Y yo quiero que nosotros en este día podamos extraer musar, ética. ¿Cómo yo puedo aplicar estos conceptos de hace miles de años atrás a mi diario vivir para con mi familia, para con mi esposa, para con mi esposo, mis hijos, mis amigos, mi quejilá y personas que tampoco no conozco, para que vean que hay algo diferente en nuestras vidas? La atención que Él hizo en correr y atender es algo que nos muestra que nosotros debemos de ser así diligentes con las personas que vienen, por ejemplo, a nuestro hogar, a nuestra congregación, y atenderlos de esa misma manera. Dicen los sabios, decía Rashi también, comentaba, que dice que Dios, en el Salmo 82:1, dice, Dios está en la asamblea de los jueces. ¿Qué significa esto? Dice que el Eterno viene a visitar a los justos, a los sadiquín, a los shoftim, a los jueces de la tierra, para ver cómo están y cuál es su condición física después que ellos han tenido alguna enfermedad o simplemente para ver cómo están ellos en su condición de recuperación. Cuando se habla a la entrada de la tienda, es importante que veamos estos conceptos para ver si había algún viajante a quien pudiera invitar a su casa. Dice el Midrash de que nuestro padre Abraham, su tienda tenía 4 aperturas y él estaba siempre sentado esperando que un viajante pasara por ahí y le ofrecía lo mismo, si quería que le lavaran los pies, si querían tomar agua, si querían comer algo. Pero dicen los sabios que él les decía, si tú quieres hacer todo esto, hay una sola condición. Y las personas le decían, ¿cuál es la condición? Bueno, si tú aceptas que yo te hable del único y verdadero creador del universo. Interesante, muy interesante, porque creemos de que él hizo eso con mucha gente y es algo que nosotros debemos hacer nosotros y aprovechar el tiempo cuando viene alguien a nuestro hogar para hablarles del creador del universo en todo momento. Dice que cuando el día se puso caluroso, el santo sacó el sol de su funda para que Abraham no fuera molestado con huéspedes. Pero viendo que Abraham estaba sufriendo por la falta de invitados, él envió a los malajim que tenían apariencia de hombre. ¿Sabían ustedes que es un mitzvah? De aquí es donde el pueblo judío extrae el mandamiento de visitar a los enfermos. ¿Sabía usted eso? Y también podemos ver algo muy interesante. Yeshua, en Mateo 25, 35 al 40, dice lo siguiente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Entonces más adelante le preguntan también, Señor, pero ¿en qué momento tú hicimos eso por ti? Y dice, a uno de estos pequeños que lo hayas hecho es como que lo hayas hecho por mí también. Ahí está el mandamiento, el mitzvah del servicio hacia las otras personas. Aunque estemos en un momento con dolor o que no nos sintamos lo mejor, levantémonos y en el camino, cuando estemos atendiendo a las personas, el Eterno va a quitar el dolor o el malestar y atendamos a las personas. Así es que tenemos claramente aquí este mitzvah de la hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no olvides la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos sin saberlo, hospedaron malachim. El mismo que en principio, el mismo concepto en la Brit Hadashah, que es Torah, un midrash de Torah, podemos darnos cuenta de que está hablando del mismo principio, mitzvah. Primera de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para los otros sin murmuración. Atendamos a los hermanos con amor, como nos recibe el pastor y la hermana Elena cuando nos recibe aquí. Y llegamos y está en la puerta, igual que nuestro padre Abraham, hoy estaba en la puerta esperando que llegáramos. Llegamos y bienvenido, me da gusto de verlo, hermano, un abrazo genuino, con amor, gamilut hasadim. Esos actos de amor y de bondad son preciosos, que no importa que tengas que venir desde donde sea, tú sabes que vas a ir a la casa de tu familia también. Estos 3 hombres estaban parados frente a él y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, Adoní, dice en singular. Sin embargo, por razones que desconocemos, solo se dirige a uno de ellos en el versículo siguiente. De hecho, una de las características interesantes de esta sección
es que Él está cambiando del singular al plural. Solamente lo podemos ver realmente en hebreo. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones frente a Él. En cuanto los vio, corrió y exclamó, Señor mío, Adoní. Ahí entra ya en singular. Si he hallado gracia ante tus ojos, está hablando en singular. Te ruego que no pases de larga junto a tu siervo. Está hablando en singular. Entonces, cuando Él termina de hablar el texto en Génesis 18, 10 al 15, termina en singular también. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que Él identificó a uno de estos mensajeros con una mayor autoridad que los otros 2. ¿Por qué? Porque uno tiene el nombre de Yud-Kei-Vav-Kei. No va a ser el nombre completo del Eterno. Entonces, eso es lo que Él vio. Le dice, dirige a Adoní. Y aquí podemos ver que dentro de la parashá, Lech Lechá, no es primera vez que se le aparece el Eterno como un mensajero. En Bereshit 17:1 dice, era Abraham, todavía no se había convertido su nombre Abraham, padre de multitudes, de 99 años, cuando Yud-Kei-Vav-Kei se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy El Shaddai. Recuerde el atributo Shaddai, que vamos a hablar mucho de esto hoy, para identificar quién es Shaddai, cuál es el propósito de Shaddai. ¿Por qué se le revela a los patriarcas, dice la Escritura, como Shaddai, Abraham, Isaac y Jacob? Y vamos a ver qué más dice aquí. Estamos viendo de que no era primera vez que miraba al Shaddai. ¿Ok? Y esto es algo muy importante que debemos de mantener en mente. Las personas que digan que el Eterno no se revela a los patriarcas, está yendo en contra del Peshat, está yendo en contra de lo que la Torah dice en literal. ¿Okay? Ahí dice que el Eterno se le mostró como un mensajero. ¿Okay? Y específicamente en hebreo dice hombre. Ahora, el escritor Rami Danieli, que es un muy buen amigo del rabino Shapira, escribió un comentario. Él es israelí también, es autor de libros, y por un tiempo no fue creyente del Mesías Yeshua. Después que conoció al rabino Shapira, entonces el rabino hablándole del Mesías, él decidió clamar a Hashem y ver si es que el rabino le traía abodá zará o idolatría, o es que realmente este es el Mesías que está esperando Israel. En su intimidad con el Eterno se dio cuenta que sí es, porque empezó a leer todo con el contexto judío. Y una cosa que el rabino dice cuando por primera vez leyó la Brit Hadashah, siendo un judío ortodoxo, dice él, esto es un libro judío, ¿qué hacen los cristianos con este libro? ¿Cómo van a entender este libro si esto tiene que ver con todos nosotros? Es sobre un Mesías judío, como familia judía, que están en Jerusalén, están en Judea, están en Samaria, bajo el yugo de dos organizaciones paganas o 2 naciones paganas, Grecia y Roma. Y él se sorprendió que cuando lo leyó dijo, esto es un midrash judío totalmente. Y esto probablemente fue lo que le ocurrió a Rami Danieli. Mire lo que dice él, que está muy interesante de mantener en mente. Dice que todo lo que tiene que ver, que están a la puerta y que están al lado del este, dice que tiene que ver con la tierra prometida de Dios, o el Edén, o el huerto del Edén. La misma dirección a la que fueron arrojados el primer Adán y su esposa, de dónde fueron arrojados. Según el pensamiento judío, el término fuera del campamento siempre se refería al lado este del campamento. ¿Por qué el profeta Daniel oraba desde Babilonia hacia el lado este? ¿Se acuerdan? 3 veces al día, porque ahí es donde está la tierra santa y a donde se va a reconstruir el tercer templo. Además, al revelarse de manera especial a su siervo Moisés, Dios lo hizo a la puerta de la tienda, es decir, mirando hacia el este. Lo mismo, él está haciendo una conexión. Cuando el Eterno llama a Moisés que viniera a la tienda del tabernáculo, dice que siempre era el este. ¿Ok? Según una de las profecías mesiánicas, el Mesías regresará de Bosra, que está al lado este del río Jordán. ¿Alguien recuerda la historia de Isaías 63? Uno que viene
vestido de sangre, su ropa está vestida de sangre y viene de pisar el lagar, de traer juicio. Dice que viene de Edom. Tenemos que estar muy pendientes de esa profecía que no se ha cumplido aún. Y más adelante voy a explicar quién es aquel que viene a juzgar a Edom. Los sabios, como les dije anteriormente, judíos, lucharon con la identidad de estos tres hombres. La mayoría de ellos están de acuerdo que no eran seres humanos ordinarios, sino tres ángeles enviados por el Todopoderoso. Con respecto a la forma única que Abraham se dirigió a ellos, Adoní, que se usa en la mayoría de las referencias bíblicas para dirigirse a Dios. Los sabios dicen que él solo habló con uno de los ángeles. Todo esto es judaísmo, mis hermanos. Esto no es de ninguna otra fuente. Se dirigía a uno solo. Un ángel especial, un ángel que lleva el mismo nombre de Dios. ¿Y quién es este? Y en Éxodo 23:20 dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que he preparado, guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestras transgresiones, porque mi nombre está en sus entrañas. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que él te habló, dice, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. ¿Qué está diciendo? Que hay un mensajero que tiene en sus entrañas el nombre del Eterno, las 4 letras. Sigamos viendo qué más nos dice el Talmud. Dice, el Talmud y Rashi nombran a este mensajero, a este ángel especial, Metatrón, quien según ellos es el ministro, escuchen bien esto, el ministro, príncipe de Dios, que está a cargo de este mundo y sobre toda la naturaleza. En el futuro, cuando se trate de las porciones de la Torá en el libro del Éxodo, veremos cómo este ángel especial es descrito por los sabios judíos como El Shaddai. Metatrón, El Shaddai. Shaddai. Como podemos ver las letras que tiene ahí, Shaddai está compuesto de Shin, Dalet y Yod. Y dicen los sabios que este es un acróstico a Shomer Daltot Israel, que significa el guardián de las puertas de Israel. Shaddai. Lo van a ver en su clase de Hebreo 101. Al acercarse a las Escrituras sin ideas preconcebidas, podemos ver claramente cómo uno de estos hombres se describe en el contexto inmediato como Dios, Yud-Kei Vav-Kei mismo. Es él que más tarde se quedó con Abraham y habló con él acerca de Sodoma, mientras que los otros dos continuaron su camino a Sodoma para encontrarse con Lot. Génesis 19:11. Entendiendo que este ángel especial, o Metatrón, en la descripción de los sabios judíos, para ser otra imagen del Mesías de Israel, unos pocos miles de años antes que él viniera en la forma carnal del Hijo del Hombre. ¿Y quién ciertamente llevó el propio nombre de Dios dentro de él? Bueno, veamos lo que dice The Jewish Encyclopedia dentro de estos 12 tomos. Hay algo muy interesante que identifica a Metatrón. Dice, Metatrón es idéntico al Logos de Filón. Conocemos a Philo, el historiador judío, que escribió que Logos es la palabra de Dios, Logos viene de Dios, lo mismo que Juan 1:1 está diciendo. Entonces, la enciclopedia judía, obviamente, estos son judíos ortodoxos, dicen de que Metatrón es equivalente al Logos, a la palabra, a Dabar, a Memra, que en arameo. Y esto es interesante verlo, dice, Metatrón, los antiguos ya habían notado que el valor numérico detrás de las palabras Metatrón corresponde con las de la palabra Shaddai. ¿Ok? Las conexiones de valor numéricos es tan importante dentro del estudio o del exégesis judío que podemos encontrar el mismo valor numérico de otra palabra y conectarlas y tienen prácticamente un significado muy similar o igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Metatrón
es Shaddai. Eso es lo que dicen los sabios, ¿ok? Y está relacionado también con el nombre divino Macom. Cuando vemos que Macom también tiene el mismo valor numérico. Cuando leemos sobre la historia de nuestro padre Jacob, que llegó a el lugar, Ha-Macom, y puso una piedra como una almohada. ¿Se acuerda? Cuando Sulam Yaakov, la escalera de Jacob, está hablando de un lugar específico, Ha-Macom, Macom, y lo menciona como 3 o 4 veces. El mismo lugar de la atadura de Isaac. Exactamente. Entonces está hablando de un lugar muy especial que es llamado por los sabios. Ese es otro nombre para el Eterno, Macom. Macom, Shaddai, Metatron. ¿Me siguen, verdad? El nombre de Metatron aparece en escritos esotéricos judíos posterior como el Talmud, el Midrash y especialmente los textos místicos cabalísticos. Sus orígenes y su nombre son motivo de debate entre los estudiosos y algunos sugieren que su nombre podría derivarse del latín metator, que significa guía o mediador. Todos están conectados. O alternativamente de las palabras griegas metatronos, que significa después del trono o al lado del trono. Están conectando, ¿verdad, hermanos? Indicando su proximidad al trono divino. En el Talmud menciona a Metatrón en algunos pasajes donde se llama príncipe del mundo. Y se dice que se le dio permiso para sentarse en la presencia de Dios, un privilegio que normalmente no se concede a los otros ángeles. Este aspecto de Metatrón está relacionado con su otro papel como joven. Se le llama el joven también. Un título que denota tanto su alto rango como posiblemente sus orígenes, como el transformado Enoc, que era un ser humano antes de convertirse en ángel. Déjenme explicar esto. Los sabios dicen que Enoc, el séptimo de la generación de Adán, no vio muerte, caminó con el Eterno. Caminar con el Eterno significa guardar los mandamientos de la Torá del Eterno. La transmisión era una transmisión oral y él guardó los mandamientos del Eterno y el Eterno le plació no tomar su vida y llevárselo. Dicen los sabios que este hombre que no vio muerte fue convertido hacia un ángel poderoso. Esto es Midrashim. Tomemos lo que podemos aplicar. Y lo tomó y este mismo hombre lo convirtió en Metatrón, dicen, y después lo envió a la tierra para ser un intermediario entre él y la tierra. Entonces, entre la mística judía se habla de que Metatrón también pudo haber sido Enoc, ¿okay? Para que lo sepan. En la cosmología cabalística, Metatrón es a menudo representado como quien transmite la voluntad de Dios al resto de la creación. ¿No dijo Yeshua en Juan 14, yo no vengo por mi propia cuenta, sino vengo por la cuenta de mi Padre, parafraseando? Y esta palabra yo se la he escuchado a mi Padre, si me amáis, guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo moraremos en Él. Entonces, el mismo concepto. Yeshua nunca dijo, adórenme a mí. ¿Qué dijo Él? Adoren. Está buscando adoradores en espíritu y en verdad para el Padre. En ningún momento Él dijo, adórenme a mí. Cuando le preguntaron exactamente, pastor, le preguntaron los talmidim, entonces, ¿cómo debemos orar? La pregunta es, ¿no sabían orar estos hombres que nacieron en la sinagoga? Sí sabían, pero habían comprendido de que había una autoridad aquí en la tierra enviada por Hashem mismo, por el Padre. Nuestro Padre, nuestro Rey, Padre, y tenemos la oración que conocemos que hacemos en Shaharit. ¿Okay? Y es importante entender que todo lo que se le pide al Padre es a través del mérito de un sadik, de un justo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Joseph. ¿Okay? Entonces tenemos que darnos cuenta de que Yeshua, cuando nosotros estudiamos sus palabras detalladamente, nunca cayó en idolatría de decir,
ustedes me van a adorar a mí. ¿Por qué? Porque él nunca dijo eso. Porque quedaría automáticamente descalificado como agente divino, legal, con un poder para estar aquí en la tierra, para hacer un trabajo específico. Y entonces él dijo, adoren al Padre. ¿Ok? Aquí más adelante, el Zohar habla del cubo de Metatrón, el cubo. ¿Se acuerda el Rubik's Cube? ¿Se acuerda el cubo? ¿Cuántos lados tiene el cubo? 6 lados, perfecto. Y dice el Zohar que este cubo que Metatrón tiene es bien interesante cuando estaba estudiando lo del cubo. Dice que es un símbolo asociado con la geometría sagrada, también lleva su nombre, dice 4, por la perfección, perdón. Se supone que este símbolo representa la estructura del flujo de la energía en el universo, encargando el concepto de espacio a las intersecciones de los planos espiritual físico. ¿Qué es lo que está diciendo? De que a través de este cubo que tiene Metatrón, viene la energía desde los cielos al cubo, que es él realmente, y la emanación del Espíritu Santo dentro de la tierra. Yo sé que esto es un poquito complejo, pero déjeme continuar expandiendo en el tema para que no se me vayan a confundir. La pregunta es, ¿se menciona algo sobre un cubo en las Escrituras? Primera de Reyes 6:20. El santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo recubrió de oro puro y el altar lo recubrió de cedro. ¿Qué es ese lugar? Cuando se mandó a hacer el templo de Salomón, que era el templo más majestuoso que se ha hecho para el Eterno, el lugar santísimo era un cuadro, era un cubo. Tenía estas medidas exactamente, Primera de Reyes 6:20. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la emanación de un cubo. ¿Qué sucedía ahí? En el lugar santísimo, la presencia divina se derramaba sobre el lugar santísimo. La Shekinah, lo mismo que está diciendo el Zohar, está diciendo aquí las Escrituras. Y vamos un poquito más allá. Vamos a ver si la Brit Hadashah. Yo le pregunto a ustedes, ¿tiene la Brit Hadashah un cubo? ¿Qué ustedes creen? La Nueva Jerusalén. Exactamente. La Nueva Jerusalén es un cubo también. Ahí están las medidas. ¿Ok? Efesios 3:17. Para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ahí está hablando de un cubo. Entonces es interesante ver la conexión que hay dentro de estos libros cabalísticos o esotéricos con la Brit Hadashah y el resto de la Escritura. Ahora comprenden el cubo de Metatrón. Entonces está increíble. Algo interesante que encontré, Ezequiel 41:4, está hablando del tercer templo aquí en la tierra, pero menciona una parte y no concluye. Midió también su longitud 20 codos y el ancho 20 codos delante del santuario. Entonces me dijo, este es el lugar santísimo. Falta una parte que no nos da su medida. Tenemos el ancho, ¿ok? Y realmente está hecho como un cuadrado, pero no sabemos cuánto mide hacia arriba. Algo que pensar nada más. Se los dejo para que lo digieren. Metatrón también es conocido como un poderoso intercesor, guía para místicos y buscadores. A pesar de su importante papel en varias tradiciones místicas judías, Metatrón es prácticamente desconocido fuera de estos contextos y no forma parte del marco teológico del judaísmo dominante ni de otras religiones abrahámicas. Hay que estudiar Zohar para poder entender esto que se está hablando. Y hubieron sabios que nacieron en Sefarad, en España, que ellos escribieron de esto. Muy interesante. Y se sabe que habían dentro de estos sabios mesiánicos, pero no lo publicaban abiertamente por temor, pero los escritos que ellos dejaron es algo tan impresionante, es código, pero se ve
que están hablando de Él directamente. En el libro de El regreso del marrano kosher, que lo tengo aquí en Logos también, extrae algunas cosas. Es un libro muy profundo de parte del Rabino Shapira. Les recomiendo que lo adquieran si quieren saber si existe dentro del judaísmo el concepto de un Mesías preexistente y divino que va a venir a rectificar el mundo en la venida final. Aquí usted puede leerlo y les recomiendo que lo lean y lo estudien varias veces. Si no conocen el judaísmo, no van a comprenderlo. ¿Okay? Aquí él empieza a hablar que en el Sefer Hayovel aprendemos que Metatrón es llamado Yeshua Sar Hapanim. Aquí lo tengo, gracias hermana. Aquí lo puede ver. Aquí lo pueden ver. Este libro muy importante para todas aquellas personas que dicen de que los que creen en el Mesías Yeshua, en el judaísmo, estamos en Abodá Zará, Hasbe Shalom, que el Eterno nunca permita. Nosotros no adoramos un cuerpo, no adoramos una materia. Nosotros adoramos al invisible. ¿Okay? Y aquí puede entender cómo el judío de antaño, observante, piensa sobre el Mesías. Muchos de estos escritos no están en español o en otro idioma, están en hebreo. Otros están todavía en arameo y no van a traducirlo a ningún otro idioma, pudiendo hacerlo. Entonces, hay tanto allá afuera que Él está compartiendo y revelándonos a nosotros de las naciones con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Romanos 11, 25 y 26. Melo Hagoim, la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. Él está haciendo lo que el Eterno envió al pueblo judío a enseñar, a hacer luz a las naciones, Or la Goim. ¿Para qué? Para que venga la redención final. Si no se cumple nuestra plenitud, entonces se alargan los dolores de parto y la venida del Mesías va a ser más dolorosa para todos. Hablemos un poquito de lo que se pudo extraer. Puedo decir algunas páginas de este libro tan increíble y tan profundo que no lo entendí las primeras 2 veces y ya empecé a entenderlo gracias al Eterno, después de 7 años estudiando con él. ¿Ok? No, ustedes van más acelerados, mi hermano. En el Sefer Hayovel aprendemos que Metatrón es llamado Yeshua Sar Hapanim. ¿Recuerdan que en qué oración se hace en Yom Kippur por el pueblo judío ortodoxo? Que regrese. Y dice Metatrón, Yeshua Sar Hapanim. Entonces, ¿de dónde salió todo eso? El nombre del Mesías está en todas partes en la literatura judía. Y no es que vamos a decir, no, es que significa salvación. No, lo están usando como nombre. ¿Ok? No están usándolo como salvación, sino como el nombre. Un nombre propio. Un pronoun, un nombre propio. ¿Cómo vas a pedir en los méritos de Metatrón, el príncipe del rostro Yeshua, en el día más sagrado del pueblo judío? Hay algo ahí oculto, hay algo que ahora se está revelando. ¿Ok? Dice, es impresionante la declaración que sigue. Metatrón se identifica a sí mismo como poseedor de la autoridad celestial de Yud-Kei Vav-Kei. Todo judaísmo. Y Metatrón, el mensajero, continuó y me dijo, yo soy Metatrón Sar Hapanim, Miguel es mi nombre. Me preguntaron por Miguel, es atributos. Mijael, ¿quién es como él? ¿Quién es como Hashem? Él me ha puesto para estar entre su pueblo a quien ama. Yo soy el que estuvo con Abraham en Canaán. Yo soy el que redimió a Isaac, el que luchó con Jacob, el ángel que le desgajó ¿se acuerdan? Dice, yo soy el que guió a Israel en el desierto durante 40 años en nombre de Hashem. Yo soy el que fue revelado a Yehoshua en Gilgal. ¿Recuerdan esa historia? Que se le acercó un hombre con una espada y le preguntó Yehoshua, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? ¿Recuerdan? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué más ocurrió? ¿Qué le dijo el mensajero con la espada desenvainada? Quítate tus sandalias que estás en un lugar sagrado. Y eso le había dicho el Eterno a Moisés. ¿Recuerdan? Conexiones divinas. Entonces vemos aquí que también
en Jacob le llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara, panim a panim, Peniel, y mi vida se conserva. Entonces estamos viendo en todas partes que hay manifestaciones del Eterno aquí en la tierra. Y aquí obviamente nuestros padres nunca cayeron en idolatría en decir de que es el Eterno o no es el Eterno. Tú sabes que ellos sabían que había un agente divino, un preexistente con la autoridad del Eterno, comunicándose con ellos para la redención final. Recuerden algo, las obras, dicen los sabios, las obras de los padres es una señal para los hijos. ¿Qué significa? Lo que ocurrió a nuestros padres, si queremos saber lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a la Torá a ver la vida de ellos. Si nos encontramos en una situación difícil, tenemos que ir a ver que la respuesta va a estar en uno de la vida de los 3 patriarcas. Y también nos deja saber un plano profético, arquitectónico, cómo va a venir todo de acuerdo a la vida de ellos, ¿ok? Porque lo que le ocurrió a los patriarcas le ocurrió a Israel también, si lo leemos y lo alineamos, ¿ok? Dice, la figura que aparece en la literatura rabínica como Metatrón, que también es Sarjapanim, sirve de mediador entre Israel y Dios, ya que posee toda la autoridad de Dios. A veces se le conoce por el nombre El Shaddai, ¿ok? Shaddai, el guardián de las puertas, que representa una manifestación de Dios que podemos ver. Pero este mensajero especial también habla como una manifestación de Dios mismo, que hemos visto en la Torá, podemos verlo, que habla en primera persona, en el mismo versículo, y después habla en tercera persona. Cambia de hablar, por ejemplo, yo, y habla de él. Es una cosa impresionante. Y cuando vamos a ver la Brit Hadashah y Yeshua está hablando, hagan la misma comparación y conexión. ¿Quién es el que sigue hablando? Porque muchas veces va a encontrar de que a través de las palabras de Yeshua está hablando el Padre y también está hablando después Él. Y eso es lo que tenemos que identificar nosotros. No es fácil, pero es el mismo principio. No cambia nada de la Torá, Apocalipsis o Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué más nos dice aquí? Dice que en Éxodo 6:2, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yud-Kei Vav-Kei, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai. Se le apareció como hombre. ¿Ok? Y el rabino Shapira dice que Dios no es hombre para que mienta en este libro. Una vez más debemos hacernos la pregunta, ¿no es Dios un Dios celoso? Él dijo que no iba a compartir con nadie. ¿Por qué le daría su nombre completo, el tetragrammatón, a un mensajero o ángel cualquiera? Se hace la pregunta el rabino. Dice, más importante aún, ¿por qué nos diría que obedeciéramos al mensajero, al que viene de Bosra? El Eterno nos envió a escuchar la voz, inclusive Moisés mismo, a escuchar la voz de tus hermanos se levantará un profeta como yo, escucharlo a él. Y sabemos que ese es el Yeshua, el Mesías. Aquí en Isaías 63, cuando usted lo lee, vemos un agente que está viniendo de Bosra. Bosra es la capital de Edom. Edom representa el sistema pagano de todas las naciones de religiosas y viene de hacer guerra en contra de las naciones. Su ropa está vestida de rojo porque dice que pisó el lagar en su furia, en su ira, y él solo lo hizo. Entonces, más adelante podemos ver en el 63:9, dice, y fue afligido, está hablando de ese que vino de Bosra, con todas sus aflicciones, el ángel de su presencia los salvó. Este ángel salva también. En su amor y en su ternura, él mismo los redimió. Este mensajero redime también y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la eternidad, dice en hebreo, Olam. Entonces podemos ver que también este mismo mensajero ahora empieza a hablar de que cuando el pueblo se rebeló en contra de este mensajero, dice,
pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo. Ahí nos está mostrando quién es Ruach HaKodesh también. ¿Sabían ustedes que los sabios dicen que en Génesis el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Recuerden en Bereshit. ¿Sabe lo que dicen los sabios quién es? Ese es el Espíritu de Mashiach. Ese es el Espíritu del Mesías. Ahí es donde se compara con cuando él caminó sobre las aguas. Lo vemos claramente en la manifestación en la tierra cuando él camina, Yeshua, sobre las aguas. ¿Ok? Las conexiones están ahí de una manera sorprendente, hermano. No nos podemos equivocar. Y aquí está hablando de que ese mismo personaje es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No son tres. No son tres. Es el creador del Padre manifestándose como hijo aquí. Una extensión de Él. Y es el mismo Espíritu Santo también. No son tres dioses, no son tres cabezas, no es así. Es el Padre y el Hijo. El Padre hace una contracción de su mismo ser y viene y mora aquí en la tierra. Es así de fácil. Por eso dijo lo que dijo Yeshua sobre el Padre y Él. ¿Qué fue lo que dijo, pastor? Son palabras muy grandes. En Mateo dice, nadie conoce al Hijo ni al Padre. Es algo tan impresionante que no debemos minimizar a Yeshua y el trabajo que tiene que hacer y que está haciendo en este momento. Dice también en esta literatura, y quiero ser extenso en esto porque si hay alguna persona que el Eterno o a distancia que está considerando apartarse o negar al Mesías, hay algo que tiene que saber, de que cuando una persona hace eso, esto es lo que ocurre en la vida de ese creyente. Dice Efesios 2:11, que nos acordáramos anteriormente de nosotros los gentiles en la carne, que éramos llamados incircuncisos. Gentil, no tiene pacto, dice, sin el Mesías, no tiene ciudadanía de Israel, no tienes promesas, no tienes esperanza y no tienes a Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, sin nada, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y acuérdense de una cosa, aquí en esta porción de Vaerá se habla de Akedah Itzhak, que es la atadura de Isaac. Los sabios dicen que él murió y que ahí mismo lo resucitó el Eterno, que cuando iba a poner el cuchillo sobre él, él vio, dicen los sabios, y su alma salió y murió. Y cuando el ángel del Eterno habló, regresó y lo resucitó. Cuando leemos el libro de los Hebreos, no queda claro si él está vivo o está muerto. Estúdielo. No está claro si él quedó vivo o muerto. Claro, es una sombra profética de lo que había de venir del Padre y del Hijo divino. Entonces, aquí mira lo que dice. Pero ahora, por Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercanos, porque Él es nuestra paz. ¿Paz del mundo? ¿O está hablando de Shlamim, del sacrificio de paz o pacíficos que estaba en la Torá para reconciliar con el Eterno y para reconciliar con el hermano? Si no conocemos los sacrificios y sus nombres originales, no vamos a entender lo que está diciendo esto. Pareciera que es una paz, una tranquilidad humana. Está hablando de un sacrificio a donde tres fueron afectados. Un hermano hace algo en contra del hermano. ¿Ok? Y hermano yo me refiero en la fe o de la misma tribu. Entonces, este hizo una transgresión contra el otro y este que hizo la transgresión contra su hermano hizo una transgresión no solamente contra su hermano, sino contra el Eterno. Ahora tenía que reconciliar con su hermano y con el Eterno. Ese es un sacrificio de paz. ¿Ok? Y ahora dice que derribó la pared intermediaria y nos hizo uno. Déjeme decirle esto. Ninguno de nosotros tenemos suficiente mérito para que nuestra vida expíe por todas nuestras malas acciones y pecados que hemos cometido anteriormente. ¿Okay? Hemos decidido ahora caminar una vida en justicia y en Torah y dejar el pecado atrás. Entonces, si las personas niegan al Mesías y dicen, ellos, yo no digo eso, si ellos dicen que no quieren, que ese es un hombre, que sí, un sadí, que esto y que lo otro, siendo personas de las naciones,
El Eterno tiene un trato diferente con el pueblo judío. Ayer ustedes lo escucharon. ¿Ok? Esa persona se convierte y regresa a su estado de gentil, sin nada. Pierde todo. Ok, pierde todo. Y el libro de Hebreos dice que cuando viola la sangre no queda sacrificio por ellos, sino una horrenda expectación de juicio. Tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Porque eso esa es el arma más eficaz para asesinar a los creyentes de manera espiritual. Negar a aquel que vino de parte de Dios a tomar los pecados de Israel y del mundo entero. Y déjeme decirle algo más. Usted sabe que dentro del texto de la Parashá Noach habla de que va a venir uno a vengarse, solamente se puede ver en una palabra en hebreo, a vengarse, a traer el juicio final. ¿Y sabe cuál es la palabra? Mashchit. ¿Y qué significa Mashchit? Mashiach. Y todos los sabios dicen que el que va a vengarse finalmente no va a ser el adversario, sino Mashiach mismo en contra de todas las naciones malvadas y traer juicio. Pregunta, ¿no fue nuestro padre Abraham a Sodoma y Gomorra a interceder por ellos? Pregunta, ¿intercedió por los justos o por los rashaim o por los malvados? No, el texto dice por los justos. Él está diciendo, Señor, si hubieran 50 justos, los destruirías con los malvados, y empieza la negociación. Hasta 10. Pero el objetivo era que esos 50 justos salven a todos los impíos que vienen ahí. El pastor Espinato dice, porque no lo escuchan allá afuera, que esos 50 justos trajeran una rectificación y salvaran a los malvados de ese tiempo. Claro que sí, ese es el trabajo de ellos. Oh, perdón, ahí tiene pero el micrófono de la otra. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y tenemos que darnos cuenta de que en ningún momento le dijo, salva a los malvados. En ningún momento. Está hablando siempre de lo justo. Vamos a ir adelantando un poco más. El malvado ya escogió. Ya escogió ser malvado. Tiene el libre albedrío de escoger hacer el bien o el mal. No es fácil. No es fácil. Metatrón, el príncipe del mundo, de él se dice, ha sido joven y ahora soy viejo. El Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido. Dicen los sabios que ese es el Mesías. Lo conectan cuando escucha o lee algún escrito rabínico. Y Metatrón es el muchacho que sirve desde arriba, como los sabios explicaron, que Enoc es el muchacho. Hacen una conexión que Enoc sigue siendo el muchacho, pero déjeme decirle algo. Tenemos que identificar el significado de los nombres. Enoch, Hanoch, viene de la misma raíz de Hanukkah, dedicación. Y Enoch era el hijo de Jared. Y cuando vemos el significado de esos dos nombres, Hanoch, el que fue dedicado, y Jared, el que descendió. So, conectamos esos dos nombres, está diciendo el que fue dedicado para descender. Otra revelación, otra perla más que tenemos ahí. Entonces, como Metatrón es llamado el guardián de Israel, Shomer Israel, todo el ejército de arriba y debajo está bajo su autoridad y se le llama Eved, siervo. Isaías 53, Eved Ibri. Como dice en el Zohar, en términos de honor, se llama el hijo. Si usted quiere ver esto más a fondo y tiene la madurez para estudiar, si ya ha estudiado por muchos años la Torá y entiende y comprende el Peshat, puede estudiar los libros esotéricos entendiendo de que están hablando del Hijo del Eterno. Aquí, dentro de la literatura rabínica, mística, habla de dos rostros, el rostro del Eterno con las 4 letras y habla del rostro pequeño del Eterno con las 4 letras. Y eso es lo que estamos viendo en esta porción cuando se declara juicio sobre Sodoma y Gomorra.
vemos que el nombre del Eterno está desde arriba enviando juicio y el nombre del Eterno está en la tierra declarando juicio a la misma vez. Ese es el rostro grande, que es el Or Ein Sof, que es el infinito, y el finito que está aquí abajo, dentro de tiempo y espacio, encargándose de salvar a los justos, si hubieran 10, si hubieran 50. Referencias cruzadas, ustedes las conocen ya, la palabra Dabar, Juan 1, la imagen invisible de Dios, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué es lo que dicen los sabios? Dicen exactamente lo mismo. Todo fue creado por el propósito de Mashiach, dicen. Y todo fue creado por Él. ¿Ok? Esto no es nada nuevo. Esta es literatura, aunque sea la Brit Hadashah, esta es literatura judía. Y dice más adelante, y Él es antes de todas las cosas. Proverbios capítulo 1 al capítulo 8. Ahí está todo. Y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, de la Kehilá, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Ahí está. Él es nuestro Salvador. Él se declara el Aleph Vetav. Él es la gloria del Eterno en Juan 17.